Bien, en este tipo de problemas, repito, lo que vamos a hacer es a determinar cuáles son las reacciones que están actuando tanto en A como en B. Por ejemplo, aquí vamos a identificar que en A es un pasador liso, por lo tanto aquí vamos a tener dos reacciones, un AY y un AX. Aquí vamos a tener un BY y nada más. Dado que en B tenemos prácticamente es un rodillo, entonces solo es una fuerza normal la que ejerce. Entonces vamos a plantear el equilibrio para esta viga. Pero necesitamos conocer cómo vamos a distribuir estas cargas que se encuentran aquí, que está definida, repito, por un trapecio, un rectángulo con su un rectángulo con un triángulo aquí arriba. Entonces tenemos que seccionar, tenemos que dividir esas dos áreas. Vaya, eso ya lo habíamos visto anteriormente. Recordemos que para un rectángulo decíamos que podemos calcular el área y el área nos va a dar la fuerza. ¿Cuál es el área? Bueno, el área va a estar dada por la longitud, la base, perdón, multiplicado por la altura. ¿Cuál es la altura? La altura va a corresponder al valor constante de la carga distribuida que toma, que en ese caso sería W medios. O sea que aquí tendríamos una fuerza 1 que va a estar dada por base por altura. El área va a ser L por W sobre 2. Lo voy a escribir de esta forma, WL sobre 2. ¿Dónde va a quedar ubicada esa fuerza puntual o esa carga puntual? Por ser un rectángulo va a encontrarse a la mitad de la longitud, es decir, se va a encontrar a la distancia L medio, vamos a decir que está por aquí. Este sería L medios. Entonces, esa sería, digamos, la coordenada en X centroidal para esa fuerza. L sobre 2. Pero encima tenemos sobre ese rectángulo tenemos una carga distribuida en forma triangular. Entonces aquí vamos a tener un F2, vamos a dibujar aquí un triangulito en donde vamos a colocar, bueno, la parte de aquí de este extremo va a ser W medios y aquí arriba dice que se llama W. La base del triángulo va a ser lo mismo, va a ser L, ¿de acuerdo? Entonces recordemos que el área para un triángulo está dado por un medio de la base por la altura. Eso nos va a dar el valor de la fuerza, un medio de la base L por la altura, pero la altura es esta distancia, que sería la parte más alta del triángulo menos W medios, o sea, W menos W medios. Entonces la fuerza F2 va a estar dada por WL, si ustedes desarrollan eso, WL sobre 4. ¿A dónde va a quedar ubicada esta carga? Bueno, yo les mencionaba que el centroide de un triángulo está dado en la tercera parte, viniendo desde donde se encuentra el ángulo recto. O sea, desde este punto hacia acá, tenemos que medir la distancia de la base sobre 3. Entonces, aquí resulta que esa base va a ser L tercios desde acá. Si nosotros venimos desde el otro extremo, obviamente va a ser el complemento, o sea, 2L tercios. Entonces ahí, dependiendo de cuál sea el punto que vayamos a tomar como referencia para hacer como pivote, para hacer la sumatoria de momentos, así va a ser la distancia que vamos a utilizar. Entonces esa fuerza va a quedar, digamos, por aquí. Esta sería F2, que se encuentra a una distancia de L tercios. ¿De acuerdo? Vaya, teniendo ya eso, habiendo sustituido esas fuerzas distribuidas por fuerzas puntuales, vamos a plantear ahora una sumatoria de momentos. Bien. Sumatoria de momentos, ¿a dónde? Bueno, puede ser en A o puede ser en B.
quiero ver, la vamos a hacer en B. Sumatoria de momentos en B es igual a 0. En este sentido, los momentos son positivos. Entonces tenemos AX no entra porque de hecho en X no tenemos ninguna fuerza horizontal. Por lo tanto, digamos AX va a ser igual a 0 porque no tiene ninguna otra fuerza horizontal con la cual va a equilibrarse. Si hacemos una sumatoria de fuerzas en X, AX va a ser 0. Luego tendríamos la sumatoria de momentos alrededor de este punto B. B va a ser el pivote. Entonces tenemos AY por la longitud total desde donde se está aplicada, desde A hasta B, la longitud o la distancia del brazo de palanca va a ser L. El momento que va a generar es negativo. Esto va a hacer rotar a la viga en este sentido. Contrario a lo que van a hacer F1 y F2, que lo van a hacer rotar en este otro sentido. Entonces, aquí vamos a tener más F1 por el brazo de palanca, que va a ser L medio, desde el punto donde está siendo aplicado hacia el punto B, L medios, más F2 multiplicado por el brazo de palanca va a ser L tercios. Y aquí ya no tenemos ninguna otra fuerza, esto va a ser igual a 0. Sustituyendo estos valores vamos a tener lo siguiente. Bueno, y de hecho voy a pasar la AY al otro lado. Sería F1, ¿cuánto vale F1? F1 vale WL sobre 2, que es esta F1, por la longitud L. Perdón, por L medios. Entonces aquí sería por L medios. Más F2, ¿quién es F2? WL sobre 4. Multiplicado por ¿quién? Por el brazo de palanca que se llama L tercios. Estoy tomando esta F2 y sustituyéndola acá. Y esto va a ser igual a AY multiplicado por L. Entonces el objetivo es despejar AY. AY va a ser igual ¿a quién? A WL cuadrado sobre 4 más WL cuadrado sobre 12. Pero como está siendo dividido, esta L puede pasar a dividir al otro lado, va a quedar dividiendo a cada uno de estos dos términos. Por lo tanto, aquí quedaría un valor de uno de estos dos longitudes aquí se elimina con este también se elimina con este, y aquí vamos a tener entonces WL tercios. Vale. Cuando estudiamos este tema les decía lo siguiente. Nosotros vamos a elegir qué sección analizar de esta viga. Igual que con el método de secciones en el análisis de armaduras, aquí nosotros podemos hacer cualquier corte en cualquier lugar. Repito, como aquí solamente existe un tipo de fuerza, que es una carga distribuida en forma de trapecio que va desde A hasta B, podemos hacer el corte en cualquier lado. Digamos que vamos a hacer ese corte, ese que acabo de hacer. Entonces acá, permítame que no sé por qué no borra, ok, hoy sí. Bien, entonces vamos a hacer ese corte y vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre solamente de esa sección. Vamos a dibujar la viga. Y lo que pretendemos, si no me recuerdo, si no recuerdan ustedes, es que vamos a plantear
sumatoria de momentos y de fuerzas en esa sección que nosotros vamos a analizar. Vamos a colocar acá una sección de la carga distribuida desde W medios hasta una fuerza que yo le voy a llamar P, por ejemplo, que no sabemos cuánto vale. ¿Por qué? Porque al hacer ese corte nosotros lo hemos hecho a una cierta distancia viniendo desde el... ¿Me explico? Entonces hemos hecho un corte a una distancia X. Esa distancia X va a ir desde la distancia 0, o sea, desde el punto A hacia el punto B. Pero como nos hemos detenido, no hemos llegado al punto B, estamos haciendo el corte una distancia antes de llegar a B. Y a esa distancia la vamos a llamar entonces una distancia X. Lo que pretendemos aquí es dejar expresada una fuerza y un momento en términos de esa distancia X. Entonces les mencionaba, hay una convención. Cuando nosotros hacemos el corte, vamos a representar la fuerza cortante, la que ha hecho que separemos esa sección. La fuerza cortante en el lado derecho la vamos a colocar hacia abajo, le vamos a llamar B. Y el momento lo vamos a colocar en este sentido, en el sentido positivo, sentido contrario a las agujas del reloj. Les mencionaba, si nosotros hiciéramos un corte viniendo de derecha a izquierda, o mejor dicho, si nosotros analizáramos la sección derecha, tendríamos que colocar siempre una sección de esta manera, solo que el corte lo hemos hecho viniendo de derecha a izquierda, el corte lo hemos hecho a la izquierda de esa sección. Entonces les decía, la fuerza cortante iría hacia arriba y el momento tendría que ir en el sentido horario. Entonces, pero como estamos analizando la otra sección viniendo desde A, entonces el corte se hizo a la derecha de A. La fuerza va a ir hacia abajo y el momento va a ser positivo. Dígame. Sí. Y ese corte no lo puede hacer en L medio para simplificar, o sea, para que sea SX sea L medio. No, lo que pasa es que, repito, nosotros lo que pretendemos es dejar ecuaciones en función de una distancia X que no sabemos cuál es. Vaya, es como decirle, yo quiero integrar, yo quiero hacer una integral para toda la longitud, digamos desde 0, los límites de integración van a ser desde 0 hasta L. Pero ¿qué tengo que hacer yo para integrar? Tengo que encontrar una función o tener una función para utilizar esos límites. No sé si me doy a entender. Entonces lo que yo estoy haciendo aquí con este análisis es plantear una función en términos de la variable X tanto para la fuerza cortante, es decir, para V, como para el momento. Entonces por eso es que no podemos decir, lo voy a hacer exactamente a L medios, porque L medios está comprendido dentro de esta X. No sé si me doy a entender. De hecho, yo les mencionaba, y podemos hacer una comparación después. La ecuación del momento, la función del momento prácticamente es la integral de la función de la fuerza cortante. O dicho de otra forma, la función de B es la derivada del momento. Entonces por eso tenemos que necesariamente que dejarlo en términos de X. No podemos dejarlo en función de L porque L nos representa nuestro límite de integración, nuestros límites de integración, o define nuestros límites de integración. Entonces la ecuación que vamos a encontrar es una ecuación general. Por eso la dejamos en términos de X. Entonces aquí tenemos que volver a hacer el mismo análisis que habíamos hecho acá arriba. Es decir, aquí, si se fijan, hicimos un análisis para definir cuánto valía F1, cuánto valía F2 y dónde iban a estar colocadas. Pero porque aquí lo estábamos haciendo en función de la longitud L. Pero ahora ya no lo vamos a hacer en función de la longitud L, lo vamos a hacer en función de la variable X. ¿Sí? Entonces prácticamente tenemos que volver a hacer el mismo análisis. Vale. Por ejemplo, vamos a plantear
tenemos que volver a reemplazar las dos fuerzas que están aquí, las dos cargas distribuidas, las tenemos que volver a reemplazar por una fuerza puntual. Entonces tenemos que volver a analizar el rectángulo, solo que ahora la base ya no se llama L, se llama X. ¿Cuánto vale esa altura? Bueno, la altura va a valer siempre, por ser un valor constante, va a valer W medios. ¿Sí? Va a ser W medios. La fuerza va a estar dado, le voy a llamar otra vez F1, le voy a llamar F1X, vaya, para diferenciarlo del anterior. F1X va a ser el área de este rectángulo, que va a ser base por altura. La altura es W medios multiplicado por la base, que es X. Entonces va a ser WX sobre 2. ¿Dónde va a estar ubicada esta fuerza puntual? A la mitad de la distancia que nosotros estamos considerando. Como ahora la distancia se llama X, el centroide X1X, lo voy a poner para diferenciarlo del anterior, va a ser X medios. O sea, se va a encontrar a la mitad de la distancia X. Bien, pero ahora viene el análisis para el triángulo. Ahora la base del triángulo ya no se llama L, se llama X. Y esta fuerza que yo he colocado aquí como P, no sabemos cuánto vale. Sabemos que parte de W medios, pero en el punto, como no sabemos en qué punto estamos, no sabemos a qué distancia se encuentra esta X, tenemos que definir una función para P en términos de X. ¿Cómo hacemos eso? Tendríamos que hacer una semejanza de triángulo. Recuerden que la semejanza de triángulo, ya se les he explicado anteriormente, lo que hacemos es relacionar los lados, la razón o la división de dos lados de un triángulo grande con uno más pequeño. Lo que nosotros estamos haciendo es dividiendo el triángulo más grande de esta forma. La P la he colocado aquí. Aquí tenemos que la base de esto, o mejor dicho, este vértice se llama W medios y este de acá se llama W. Entonces necesitamos saber cuánto vale esta P. Bueno, para el triángulo más grande la longitud se llama L, pero para el más pequeño la longitud la base se llama X. Entonces, para el triángulo más grande, ¿cuánto vale o cómo se llama esta altura? Habíamos dicho, restamos a W, le restamos W medios. Eso es W medios. ¿Sí? Entonces vamos a relacionar esa altura, esa W medios, la vamos a dividir entre la longitud. Es decir, la altura del triángulo más grande, W medios, entre la base, L. Esto va a ser igual a la carga, a la altura, mejor dicho, de este triángulo más pequeño, a la cual yo le he llamado P, dividida entre la base, que se llama X. O sea, estoy haciendo la relación entre este cociente de W medios, la altura del triángulo más grande, entre la base del triángulo más grande, es igual a la altura del triángulo más pequeño entre la base del triángulo más pequeño. ¿Cuál es el objetivo? Conocer cuánto vale P. Entonces despejemos. P va a ser igual a W. Recuerden que aquí es un producto, es un producto cruzado. W por X sobre 2L. Así quedaría la fuerza P o la carga P que define la altura del triángulo más pequeño. Bien, pero esta es la carga P, digamos, que define esta altura. Pero realmente, ¿cómo encontramos nosotros la fuerza puntual que va a reemplazar a esta carga distribuida? Ahorita, digamos, esta altura, nada más.
Es lo único que hemos encontrado con hacer esta operación. Pero ahora necesitamos saber cómo se llama la fuerza puntual que reemplaza a esa carga distribuida definida por este triángulo. Entonces, para eso necesitamos volver a calcular la fuerza puntual, que le voy a llamar F2X, a través del área de un triángulo. Recordemos que el área de un triángulo es un medio de la base por la altura. P, repito, representa la altura. Entonces aquí sería un medio. ¿Quién es la base? La base se llama X. ¿Quién es la altura? La carga P, WX sobre 2L. Haciendo la operación aquí quedaría W por X al cuadrado sobre 4L. Y esta sería la fuerza puntual que reemplaza a este triángulo. ¿Dónde va a ir aplicado? Otra vez tendría que ir aplicado a 1/3 de la base viniendo desde el vértice del ángulo recto. O sea que el X2X va a ser 1/3 de la base. X tercio. Bueno, el anterior creo que no lo utilizamos. ¿Cómo no? Vale. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos sustituyendo, repito, cada carga puntual, cada carga distribuida por una carga puntual. Una va a ir a la mitad de la distancia X. Esta es F1X. Se va a encontrar a X medios. Y la otra va a ser F2X aquí, a una distancia de X tercios. No sé si tienen alguna duda, pregunta hasta acá. A ver, un momento. Vale. Entonces vamos a ir ahora a hacer la sumatoria de fuerzas. Se cortó la cuestión.